alguna vez te has detenido a pensar, ¿y si eso que más te avergüenza es en realidad lo que más te acerca a Dios? ¿O si el vicio que intentas ocultar es el mismo que revela tu verdadero propósito? ¿Y si aquellos que más sufren, los que más se sienten rotos, son exactamente los elegidos para transformar el mundo? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Respira profundo. Siente el silencio que envuelve esta madrugada. Es como si el universo entero estuviera suspendido, esperando que escuches algo que siempre ha estado ahí, escondido dentro de ti. Carl Jung, uno de los pensadores más provocadores del siglo XX, veía algo que la mayoría se niega a ver. Nuestros vicios más oscuros no son fallas, son mensajes codificados de lo divino. Sí, él creía que eso que llamas debilidad, eso que la religión muchas veces condena como pecado, puede ser en realidad una señal de que has sido elegido. Tal vez te sientes extraño en el mundo, como si no pertenecieras del todo. Cargas una inquietud que nadie comprende, un vacío que nada llena y un deseo insaciable por algo que ni siquiera sabes cómo nombrar. Pero ¿y si esa angustia no fuera un castigo? ¿Y si fuera un mapa? A lo largo de este video, recorreremos un camino peligroso y sagrado. Exploraremos los 6 vicios que Jung consideraba portales, símbolos de un alma que no se conforma con lo común, porque fue creada para lo extraordinario. Esta no será una conversación ligera. No huiremos del dolor. Al contrario, miraremos directamente a sus ojos. Navegaremos entre sombras y arquetipos, entre recuerdos de infancia y silencios sagrados. Descenderemos al sótano del alma, donde los gritos se vuelven susurros y los vicios, revelaciones. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido, que algo te llama lejos de la rutina común, si alguna vez has sospechado que cargas un tipo de dolor que no parece de este mundo, quédate conmigo. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque, tal vez, estoy haciendo las mismas preguntas que tú. Juntos, descifraremos las señales que el destino ha estado susurrando en tus vicios más secretos. Y quizás, solo quizás, al final entiendas por qué Dios te eligió precisamente a ti. ¿Has notado cómo algunos deseos son demasiado insistentes? ¿Cómo ciertas tentaciones parecen perseguirnos con una precisión casi sobrenatural, como si supieran exactamente dónde golpearnos? ¿Y si te dijera que eso que tanto intentas callar, esa compulsión silenciosa, esa repetición que te atormenta, es en realidad un llamado? Carl Jung creía que el vicio no es solo un error moral, como muchos piensan, sino un símbolo, un síntoma, un lenguaje secreto del alma. Veía en el vicio un intento desesperado del inconsciente por comunicarse con la conciencia, por romper las barreras de la represión y revelar un propósito que la mente aún no puede soportar. El vicio, entonces, sería un mensaje, disfrazado, codificado, incómodo, pero necesario. ¿Conoces ese deseo de anestesiarte con placeres vacíos? ¿Esa urgencia por huir, por buscar estímulo, por cualquier cosa que te saque de ti mismo? Eso puede ser el eco de un espíritu en desacuerdo con la superficialidad del mundo, un alma que fue hecha para sumergirse en lo profundo, pero que está atrapada en aguas poco hondas. No estoy aquí para romantizar el dolor ni glorificar la falta de control. Lo que intento mostrarte es que, detrás de cada vicio, hay una carencia más profunda. No se trata solo de alcohol, comida, sexo, poder o aprobación. Se trata de significado. Se trata de un vacío que ni el mundo entero puede llenar, porque fue cavado por algo que solo lo divino puede tocar. Jung decía, donde hay vicio, hay un alma aprisionada, y donde hay un alma aprisionada, también hay una oportunidad de liberación. El vicio es un grito, una petición de ayuda, pero más que eso, es un portal, solo que no todos tienen el valor de atravesarlo. Muchos se conforman con combatir los síntomas, controlar, reprimir, fingir que el dolor no existe. Pero el elegido sabe que hay algo más. Siente que el vicio no está ahí solo para ser vencido, sino para ser comprendido. Imagina una cueva oscura. La entrada da miedo, huele a moho y a miedo, pero entras, y a medida que avanzas, descubres inscripciones en las paredes, símbolos, imágenes, fragmentos de historias olvidadas. Allá, al fondo, una pequeña llama, débil, pero real. Esa llama es tu propósito, y el camino hacia ella, por más sombrío que parezca, es exactamente el que necesitas recorrer para encenderla por completo. Muchas personas pasan la vida huyendo de su propio vicio. Otras se entregan a él como si estuvieran condenadas. Pero pocas, muy pocas,
tienen el valor de preguntar, ¿qué me está tratando de decir mi vicio? Porque es en esa pregunta donde comienza la verdadera revelación. Si tu vicio te persigue, tal vez sea porque tu alma está intentando regresar a casa. Y créeme, Dios no se comunica solo a través de la luz. A veces, susurra desde la oscuridad. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay dolores que no caben en diagnósticos, dolores que no se alivian con analgésicos, consejos o rezos automáticos. Son aquellos que se instalan demasiado profundo, dolores que no puedes explicar, pero sientes como si fueran parte de quien eres, y tal vez lo sean. Carl Jung veía el dolor no como un castigo, sino como una maestra severa y sagrada. Según él, existen sufrimientos que no tienen una causa aparente en el presente porque nacen de un destino ancestral. Son dolores heredados, colectivos, espirituales. Aparecen cuando un alma ha sido designada para algo mayor, pero aún no ha entendido el llamado. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo probado más allá de tus límites? Como si cargaras una cruz que no es solo tuya, que pesa más de lo que tu historia puede justificar. Si es así, respira profundo, porque hay algo en eso que los ojos no pueden ver. Ese dolor que te acompaña quizás sea una de las señales más claras de que has sido elegido. Y no me refiero al elegido en el sentido del ego espiritualizado, sino al elegido en el sentido de misión. No fuiste hecho para la comodidad, para el camino fácil, para la vida que encaja en las cajitas sociales. Tu alma pidió profundidad, incluso antes de encarnar, y la profundidad exige inmersiones que duelen. El dolor no está ahí para destruirte, está puliéndote, está quitando las capas que no pertenecen a tu esencia. Como un escultor que golpea el mármol, está revelando lo que siempre estuvo oculto dentro de ti. Jung decía que el encuentro con el propio destino muchas veces ocurre en el momento de mayor dolor. Esto es porque el sufrimiento nos arranca de las distracciones, silencia los ruidos, nos obliga a detenernos, y al detenernos, finalmente escuchamos. Escuchamos lo que importa, escuchamos la voz que siempre susurró, pero que solo podemos oír cuando todo lo demás se derrumba. El dolor también nos hace más humanos, más reales. ¿Has notado cómo quien ha sufrido profundamente ve en los ojos de los demás lo que nadie más percibe? ¿Y cómo quien ha sido roto se vuelve, irónicamente, completo? Eso no es casualidad, es alquimia. Quien siente demasiado, sana más profundo. Quien ha caído en el abismo, reconoce el camino de regreso. Y quien ha sido herido en el centro del alma, desarrolla una compasión que no se enseña en los libros. Tu dolor no es un error en el plan, es una contraseña de acceso. Te da credenciales para servir, orientar, proteger, pero sobre todo, te conecta con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, el campo invisible donde todos los dolores humanos se encuentran. Y es ahí donde se forman los verdaderos sanadores, no en la ausencia del sufrimiento, sino en medio de él. Aceptar el dolor como parte de tu código divino no significa resignarte, significa aprender a escucharlo, significa dejar de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar, ¿qué quiere mostrarme este dolor? La respuesta tal vez sea el mapa hacia tu destino. Hay algo en la soledad que la mayoría de las personas teme, y tal vez con razón. Estar solo es como entrar en una casa oscura donde los espejos se vuelven más nítidos que nunca. Pero para los elegidos, la soledad no es un castigo, es un templo. Carl Jung observó que las almas marcadas por una misión profunda, antes de hacer cualquier gran movimiento en el mundo, son llevadas al silencio. Como si existiera una sabiduría cósmica que susurra, antes de hablarle al mundo, escucha lo que tu alma tiene que decir.
Y ese tipo de escucha solo sucede en el vacío. ¿Has notado cómo ciertos momentos de silencio parecen tener más densidad que días enteros llenos de ruido? ¿Y cómo existe un tipo de paz, a veces incómoda, que solo aparece cuando estás completamente solo? Pues es ahí, en ese lugar, donde lo invisible adquiere voz. Es ahí donde comienzas a entender por qué la multitud nunca logró llenarte y por qué sientes que siempre has estado esperando algo o a alguien que nunca llegó. La soledad no es ausencia, es demasiada presencia. Es cuando las capas de la actuación social caen y te encuentras cara a cara con todo lo que eres, sin máscara, sin distracción, sin escapatoria. Y eso asusta, pero también libera. Jung creía que la verdadera individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, solo es posible cuando enfrentas el silencio con reverencia, no como si fuera un vacío que hay que llenar, sino como un espacio sagrado que debe habitarse. Y es en ese espacio donde comienzas a escuchar esa intuición antigua que susurra caminos, esa memoria olvidada que resurge como un sueño, esa revelación que lo cambia todo. La soledad es, por lo tanto, el lugar donde lo divino enseña en voz baja. Mientras el mundo grita urgencias, tu espíritu es guiado hacia la escucha, y cuanto más te acostumbras a ese silencio, más te das cuenta de cuánto tiene por decirte. ¿Alguna vez te has sentido culpable por necesitar espacio? ¿Por no querer estar rodeado de gente todo el tiempo? ¿Te has preguntado por qué te sientes agotado incluso con personas que amas? Tal vez eso no sea una falla en ti. Tal vez sea protección. Protección contra los ruidos que impiden que tu frecuencia se alinee. Protección contra interferencias que nublan tu visión espiritual. Protección contra distracciones que te desvían de tu preparación. Porque sí, la soledad de los elegidos es preparación. Mientras otros viven huyendo de sí mismos, tú estás siendo moldeado, pulido, silenciosamente preparado para algo que aún no tiene nombre, pero que ya puedes sentir. Así que, la próxima vez que llegue el silencio, no luches contra él. Enciende una vela, siéntate con tu alma, escucha. Puede que, en ese preciso momento, Dios te esté entregando una instrucción que solo tú podrás comprender y que solo podía ser escuchada en la más profunda soledad. Existe un tipo de dolor que parece resistir al tiempo. No desaparece con distracciones, con consejos de amigos ni con oraciones dichas en automático. Es una herida que llevas tanto tiempo cargando que ya se volvió parte de quien eres. Pero lo que casi nadie dice es que ese dolor profundo puede ser precisamente el portal hacia tu misión. Carl Jung llamaba a este tipo de sufrimiento la herida sagrada. Para él, ese dolor no era un error del destino, ni algo que deberías simplemente superar o olvidar. Al contrario, Jung creía que la herida era un punto de contacto entre tú y algo más grande, una forma en la que el inconsciente, o lo divino, llama tu atención hacia lo que realmente importa. Estas heridas normalmente aparecen temprano en la vida. A veces involucran abandono, rechazo, traición o vergüenza. Y por más que los rostros cambien, los sentimientos se repiten. Relaciones, trabajos, ciclos, siempre regresando al mismo punto sensible. Esto no ocurre porque estés atrapado en el pasado, sino porque hay algo ahí que aún necesita ser comprendido, integrado y finalmente transformado. Jung decía que aquello que no transformas, lo repites, y lo que transformas se convierte en tu poder. El dolor que cargas puede enseñarte más sobre el mundo que cualquier libro. Puede volverte más empático, más sensible, más capaz de comprender a los demás en niveles que la mayoría de las personas nunca alcanzará. Y eso es valioso, no como talento, sino como vocación. Muchos de los grandes sanadores, terapeutas, líderes espirituales y guías que inspiran multitudes son en realidad personas que han sido profundamente heridas. No nacieron listos, fueron forjados en medio del dolor y por eso hablan con verdad. Porque cuando alguien que ha sufrido profundamente habla, el alma de quien escucha reconoce la autenticidad. Tal vez tu herida te haya vuelto más cerrado, más desconfiado, más cansado, pero también puede haberte hecho más atento, más sensible al dolor ajeno, más capaz de percibir lo que no se dice. Eso también es parte de tu don. Y hay algo aún más importante. Muchas veces, esa herida no es solo tuya. Puede tener raíces mucho más profundas. Puede ser un patrón repetido en tu familia o algo que se ha cargado por generaciones. Jung creía que ciertos individuos nacen con la misión de romper esos ciclos. Son los que sienten más, los que no se adaptan,
los que por alguna razón cargan el peso de dolores que parecen más grandes que ellos mismos. Si ese es tu caso, entiende esto. No es un castigo, es una misión. Transformar heridas en misión no es un proceso rápido. Requiere valentía para mirar hacia adentro, paciencia para sanar y generosidad para compartir esa sanación con el mundo. También requiere aceptación. Aceptar que el dolor formó parte de tu camino, pero no tiene que ser tu destino. Cuando comienzas a usar aquello que te lastimó para ayudar a los demás, algo profundo cambia. El dolor deja de ser solo dolor, adquiere sentido, y al adquirir sentido, se transforma en servicio. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita escuchar para no rendirse. Tu cicatriz puede ser la prueba viva de que es posible sobrevivir, crecer e incluso florecer después de la caída. El sufrimiento que antes parecía injusto, cruel y sin razón, ahora se revela como el terreno fértil de tu misión de alma, porque, al final de todo, quizá el mayor propósito del dolor sea ese, hacernos más humanos, y justamente por eso, más capaces de amar. Tal vez, en el fondo, todo lo que has vivido hasta ahora, cada vicio, cada pérdida, cada silencio y cada lágrima, nunca fue un error. Tal vez eso que llamaste debilidad fue simplemente la forma en que lo divino encontró para esculpirte por dentro. Carl Jung nos invita a mirar hacia donde duele, no para convertirnos en mártires, sino porque ahí, justo en el punto del dolor, late un llamado a despertar, a recordar quién eres, a dejar de huir de ti mismo y comenzar a caminar hacia lo que te transforma. Los elegidos no son perfectos, son aquellos que sintieron demasiado, se equivocaron gravemente, cayeron hondo, pero eligieron levantarse. Son los que se atrevieron a mirar su propia sombra con compasión. Son los que entendieron que no basta con existir, hay que vivir con propósito. Si te reconociste en este camino, en las inquietudes, en las heridas, en la soledad sagrada, entonces, tal vez, tú también hayas sido elegido, no por mérito, sino por misión, porque la vida exige de ciertas almas un poco más, y a cambio, les ofrece algo que pocos tendrán, sentido. A partir de hoy, no veas más tus vicios como fracasos, sino como mensajes. No veas más tu dolor como debilidad, sino como preparación. No veas más tu soledad como castigo, sino como aprendizaje. Y no veas más tus cicatrices como vergüenza, sino como señal de que sobreviviste y estás listo para comenzar. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es lo que vas a hacer ahora con todo lo que aprendiste en el suelo, porque a veces el suelo es el único lugar donde Dios logra enseñarnos. Necesito contarte algo. Durante mucho tiempo yo también luché contra dolores que no sabía cómo nombrar. Hubo noches en las que me preguntaba, ¿por qué siento tanto? ¿Por qué parece que cargo con un peso invisible que nadie más percibe? La verdad es que no tenía respuestas, solo silencio, vicios disfrazados de alivio y una soledad que parecía no tener fin. Fue entonces cuando, como tú, empecé a tropezar con ciertos nombres. Jung fue uno de ellos, y por primera vez sentí que alguien estaba poniendo en palabras aquello que yo vivía en silencio. Fue como si una luz débil, pero obstinada, comenzara a brillar dentro de mi cueva interior. Por eso, si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por no rendirte contigo mismo. Gracias por permitir que esta conversación íntima sucediera, como un susurro en medio de la madrugada. Es muy fácil perderse en este mundo donde todo hace tanto ruido, pero tú elegiste escuchar, elegiste mirarte. Y eso por sí solo ya es un acto de valentía. Si este video te tocó de alguna manera, entiende que no fue casualidad, porque al final solo somos humanos, tratando de recordar, juntos, por qué estamos aquí. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora que ya pasaste por vicios, sombras, traumas, revelaciones espirituales y probablemente cuestionaste toda tu existencia, ¿de verdad no vas a dejar tu like? ¿En serio? Si llegaste hasta aquí y no das like, Jung va a empezar a aparecer en tus sueños tomando notas sobre tu comportamiento. Y créeme, era muy bueno interpretando sueños perturbadores. Comenta aquí abajo cuál de estos vicios te hizo pensar más. O finge que todo está bien y deja solo un emoji enigmático, como una calavera bailando o un ojo llorando. Nosotros entenderemos. Y sí, suscríbete al canal,
Porque si estás viendo este tipo de contenido a las 3 de la mañana, es porque ya entendiste que Netflix no te va a curar. Pero este canal, tal vez, sí. Ahora, sobre los videos que están apareciendo en la pantalla, cuidado. Uno de ellos contiene un detalle tan perturbador que algunas personas han contado que tuvieron insomnio, reflexiones existenciales profundas y hasta ganas de cambiar su vida. Pero tú decides, si haces clic, es bajo tu propio riesgo.